Welcome. Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar la ecuación estándar de una elipse cuando el centro de la elipse no está en el origen. Lo primero que debemos reconocer sobre la ecuación dada es que el denominador más grande, en este caso 25, está bajo la parte y de la ecuación, y por lo tanto el elipse tendrá un eje vertical mayor como vemos aquí. Por lo tanto que el denominador más grande está bajo la parte y de la ecuación, nuestra ecuación está en este formulario aquí donde está cuadrado a. Es un denominador más grande y b cuadrado es el denominador más pequeño. Así que en este caso sabemos a cuadrado igual 25. Usaremos el valor positivo de a para ayudarnos a graficar nuestra elipse. Y desde 5 cuadrados igual 25 sabemos a igual 5. El denominador más pequeño igual b cuadrado, así que en este caso b cuadrado igual 4. Estaremos utilizando el valor positivo de b para ayudarnos a graficar el elipse también. Entonces, si b es cuadrado igual 4, el valor positivo de b sería 2. Siguiente, para encontrar el centro de elipse, el centro tiene coordenadas. Mirando nuestra ecuación, y desde que tenemos la cantidad x, 1, la coordinada x del centro es 1. Y porque tenemos la cantidad y más 4 la coordinada y del centro es menos 4. Vamos adelante y plantee el centro de nuestra elipse, estaría aquí. Ahora queremos encontrar los puntos finales del eje principal, también llamamos las vérticas del elipse, y también los puntos finales del eje menor. Mirando nuestras notas aquí por un momento, porque tenemos un eje vertical principal, los dos puntos finales del eje principal o un eje más largo son unidades por arriba y por debajo del centro. Y desde que ya sabemos a igual 5, desde el centro si suben 5 unidades, que estaría aquí y bajaría 5 unidades del centro, que estaría aquí. Estos son los dos puntos finales del eje principal. Para encontrar las coordenadas de estos puntos finales podemos mirar el plano coordinado, o agregar y restar 5 del coordinado y del centro. Este punto aquí tendría coordenadas. Y este punto final tendría coordenadas. Aviso que menos 4 y menos 5 exacsiemens menos 9, menos 4 más 5 exacsiemens 1. Y ahora para encontrar los puntos finales del eje menor o del eje más corto, este aquí, aviso como los puntos finales son unidades b a la derecha e izquierda del centro. Y desde b igual 2, por lo tanto del centro si movemos 2 unidades a la izquierda aquí y 2 unidades a la derecha aquí, estos serían los puntos finales del eje menor. Para obtener estas coordenadas podemos mirar el plano coordinado, o también podemos agregar y restar 2 de la coordinada x del centro. Aviso cómo habría coordinado este punto aquí. Y este punto aquí habría coordinado. Aviso como 1, veo y, 2 exacsiemens menos 1, y 1 más veo 1 más 2 es igual a 3. Aviso también que la longitud del eje principal es 2xa, y la longitud del eje menor es 2xb. A continuación queremos encontrar las coordenadas del foci, que son los dos puntos fijos dentro del elipse. Aviso como porque tenemos un eje vertical mayor, estos dos puntos son c unidades arriba y debajo del centro. Pero no damos el valor de c, debemos encontrarlo. Podemos usar la ecuación a cuadrada igual b cuadrada más c cuadrada para determinarse desde que sabemos a cuadrada es 25 y b cuadrada es 4. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. De nuevo, sabemos que a cuadrado de b igual b cuadrado más c cuadrado. Vamos y solucionemos esta ecuación para c cuadrado, restruyendo b cuadrado en ambos lados. Que nos daría c cuadrado igual a cuadrado. B cuadrado donde sabemos a cuadrado igual 25 y b cuadrado igual 4. Así tenemos cuadrado c igual a cuadrado de 25, b cuadrado de 4. Así tenemos c cuadrado igual 21.
De nuevo, solo estamos preocupados por el valor positivo de c, tanto tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación y tenemos c igual raíz cuadrada 21, que no simplifica. Porque vamos a utilizar este valor para plotar en los puntos del plano coordinado, sería útil obtener una aproximación decimal. Esto es aproximadamente 4.583. Así que ahora volviendo a nuestro problema, de nuevo, acabamos de encontrar que c igual raíz cuadrada 21, que es aproximadamente 4.583. Y desde los dos foci están en el eje principal. Si comenzamos en el centro, cuando subimos aproximadamente 4.583 unidades o solo pasamos 412, estaría en alguna parte aquí. Esto sería un enfoque. Y si comenzamos en el centro, y bajamos aproximadamente 4.583 unidades aquí, esto sería el otro enfoque. Aviso cómo encontrar las coordenadas exactas de estos dos puntos, sería difícil del plano coordinado. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar y restar raíz cuadrada 21 desde la coordinada y del centro porque los dos puntos están arriba y abajo del centro. Entonces, las coordenadas de los dos foci serían 1, y luego menos 4, raíz cuadrada 21, y el otro punto tendría coordenadas más raíz cuadrada 21. Y ahora para el último paso, antes de graficar el elipse, se nos pide que encontremos la excentricidad del elipse, que igual c dividido por a donde c igual la raíz cuadrada de 21 y a igual 5. Así que la raíz cuadrada de 21 dividido por 5. Obtendremos una aproximación decimal, tan aproximadamente 0.917. Así que nuestro elipse pasará a través de los puntos finales de los ejes principales y menores y parecería algo así. Aviso cómo se extraiga justo porque la excentricidad es mucho más cerca de un que de 0. Espero que encontré este útil.